Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar siguiendo de los padecimientos de la órbita. Ya vimos celulitis orbitaria. Hoy vamos a hablar, también ya vimos orbitopatía tiroidea y la tercera sería el pseudotumor orbitario. Y a esto lo voy a definir como una enfermedad inflamatoria benigna de origen idiopática, o sea que no se sabe el origen de esta enfermedad. ¿Sí? Segundo, que se caracteriza por un infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis esclerosante. Infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis esclerosante. Tercero, ocupa la tercera enfermedad orbitaria en frecuencia. Primero sería la orbitopatía tiroidea, segundo sería la celulitis orbitaria y tercero sería el pseudotumor inflamatorio de la órbita. ¿Sí? La causa más frecuente de una masa dolorosa en adultos. Y estos pacientes es característicos. Generalmente se presenta en adultos a partir de la quinta década de la vida y que llegan con una masa, más que nada, que les duele el ojo en la parte del lado superior de la órbita, ¿no? Eso es lo que llega. Y primero te dice, ¿cuánto tiempo tiene usted? Mire, a mí me empezó el dolor hace una semana, pero ya veo una masa, un bodoque ahí que me lastima. Eso es característico, ¿no? Entonces, la causa más frecuente es una masa dolorosa en adultos. Y el crecimiento de esa masa es rápido, de crecimiento rápido, de 1 a 2 semanas ya se manifiesta. Corresponde al 10% de todas las masas orbitarias. Ahora, el diagnóstico lo voy a hacer clínico, radiológico y patológico. 3, clínico, radiológico y patológico. Esa sería la forma como puedo llegar al diagnóstico de esta enfermedad. ¿Sí? Ahora, características de esta enfermedad. Se puede presentar a partir de la quinta década de la vida. La presentación puede ser aguda, subaguda y crónica, cualquiera de las tres formas. El paciente va a tener dolor, ¿sí? Esoftalmos y alteraciones visuales. Entonces, por eso decía, es una masa dolorosa y este dolor es difuso, que se distribuye en toda la parte del ojo, ¿no? Normalmente es unilateral, pero puede ser bilateral en el 25% y esto se ve en niños. Las recaídas de estos pacientes que hayan tenido un pseudotumor, tú le tienes que decir, esto se puede reactivar otra vez, señor. Y usted tiene que estar viniendo constantemente a la consulta. Y el tratamiento de esto sería la radioterapia, quimioterapia, inmunosupresores. La afectación puede ser de una o varias estructuras orbitarias. Una o varias estructuras orbitarias. Y la forma como lo hace es en forma difusa. Generalmente hay órganos que tienen predilección para esto, ¿no? Y entre ellos tenemos la glándula lagrimal, que se afecta con mucha frecuencia, los músculos, la cápsula de Teno y también vasos y nervios y las grasas, ¿sí? Pero afecta con mayor frecuencia a la glándula lagrimal. Entonces, el patólogo, tú le tomas una biopsia y el patólogo te va a decir, sí, se trata de un proceso inflamatorio crónico y fibrosis esclerosante. Ese es lo que te dice. Y con eso él hace el diagnóstico de un pseudotumor orbitario. Con que te reporte un infiltrado inflamatorio crónico y fibrosis esclerosante, con eso se está indicando que se trata de un pseudotumor orbitario. Y estas son las laminillas que ellos tiñen y veamos generalmente el infiltrado inflamatorio. Y aquí vemos el infiltrado y vemos la capa de fibrosis, ¿no? Esclerosante.
Entonces, con eso hacen el diagnóstico ellos. Generalmente es unilateral en niños, pero puede ser bilateral en un 30% de los casos. Van a tener protosis o exoftalmos. Van a tener edema y eritema palpebral. Van a tener tosis palpebral. Van a tener trastornos de los movimientos oculares. Va a haber diplopia. Va a haber dolor. Va a haber quemosis conjuntival y disminución de la agudeza visual. Esto sería el cuadro clínico. Y si ustedes ven, se parece mucho a la celulitis orbitaria. ¿Sí? Protosis, edema y eritema palpebral, tiene tosis palpebral, trastornos de los movimientos oculares, diplopia, dolor ocular, quemosis y disminución de la agudeza visual. Ahora, miren, como les decía yo, que afecta a la órbita en forma difusa o bien a tejidos orbitarios específicos y le gusta mucho a la glándula lagrimal, a los músculos, a la cápsula de Teno y menos frecuentemente a los vasos y nervios. Entonces, la predilección sería a la glándula lagrimal. Entonces, afecta a la órbita en forma difusa. Y aquí vemos que el cuadro es unilateral. Aquí vemos un paciente que tiene por arriba de la quinta década de la vida y llega con un enrojecimiento, un edema, un eritema, hay tosis palpebral y aquí vemos un abultamiento. Entonces ya lo sospechamos porque el paciente dice, tengo mucho dolor, no los deja dormir. Y esto me apareció de una semana para otra, que me fue creciendo y me bajó el párpado. Y entonces le mandamos a hacer una tomografía y aquí vemos, mire, el crecimiento de la glándula lagrimal que está acá. Este mismo paciente, mire, ya tiene protosis ocular. Tiene tosis palpebral, que se está jalando el párpado para que se vea. Tiene exoftalmos. Todo esto rojo se le llama quemosis conjuntival. La conjuntiva está muy inflamada. Entonces se le manda a hacer una tomografía. Y vean cómo está acá. ¿Sí? Más en el ojo derecho que en el ojo izquierdo. Y entonces a estos pacientes, generalmente con tratamiento, y el tratamiento que se les da es a base de corticosteroides. Tú le das, si el paciente tiene 50 kilos, le tienes que duplicar la dosis a 2 miligramos por kilogramo de peso por 10 días. Luego, después de 10 días, se la tienes que bajar a la mitad y después otros 10 días, un cuarterón. Así se va 25, bajando paulatinamente, ¿no? Y esto a los 8 días, tú dándole corticoides, la respuesta es positiva, si es pseudotumor. Aquí tenemos un viejito, mire, que tiene una tosis palpebral y hay un abultamiento aquí y se queja de dolor. Entonces, a este viejito se le toma la placa y vean ese ojo, mire. Y aquí vemos la glándula y aquí vemos el crecimiento de la glándula lagrimal. Entonces, tiene un pseudotumor orbitario. Ahora, este paciente, el aumento de la glándula lagrimal, como se ve aquí, el aumento de la glándula lagrimal, que la patología se va a localizar a la glándula lagrimal, ¿no? Entonces produce edema, eritema, tosis. Y esto, mire, se describe como una S itálica. Todos los pacientes que tengan esto como una S itálica en el párpado es subjetivo de un problema de la glándula lagrimal. Aquí vean el engrosamiento de los músculos internos. Este es el interno. Y el engrosamiento y el crecimiento de la glándula. Aquí tenemos otro, que vemos una hipertrofia de los músculos internos. Y vemos el exoftalmos, ¿sí? Que son ojos salidos. Y esto se describe como una mirada de liebre o mirada atemorizador. El diagnóstico lo vas a hacer clínico. El paciente te va a referir cuánto tiempo tiene. El crecimiento de esto es rápido, ¿no? La respuesta al tratamiento con corticosteroides. Tú lo ves y le inicias con corticoides y en ese momento le puedes hacer una biopsia, ¿no?
te esperas al estudio histopatológico que te lo entregan en 8 días y cuando llega el paciente ya el problema ya se resolvió, ¿no? Le haces una radiografía de senos paranasales, una ultrasonografía, una tomografía axial computarizada, una resonancia y un fondo de ojo. Pero el diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, el tratamiento, lo principal es los corticosteroides por vía oral. Si no responden, me voy a la radioterapia. Y si no responden, me voy a los inmunosupresores. Y también le doy lágrimas artificiales, que van a servir como lubricantes porque hay protosis, ¿no? El ojo se sale. Entonces, como conclusión, es una entidad clínico-patológica específica que se caracteriza por fibrosis infiltrativa, de difícil diagnóstico y tratamiento. Cuando llega un paciente esto, tienes que pensar en un pseudotumor. Si no piensas, pues nunca lo vas a llegar a hacer el diagnóstico, ¿no? Y en ese momento, el cuadro clínico que te dice, tengo una semana y media, y me duele mucho y me va creciendo, eso es, ¿no? Y inicias con corticosteroides. Ahora, ¿cómo voy a diferenciar yo un pseudotumor de un tumor? Bilateral, aquí es unilateral, y en el tumor sí es bilateral. La respuesta a los corticoides, raro, pero puede ser, 1/3 de estos responde muy bien. En el tumor no responde. Exoptalmos, aquí es rápido, y en el otro es insidioso y progresivo. La agudeza visual raramente disminuye, y en el tumor sí está afectada. El dolor, que es característico, mire, en el 50% está presente, y en el tumor no tiene dolor, que ese es otro dato que me ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Los signos inflamatorios son importantísimos y aquí son poco importantes. Y como lo estamos viendo en este paciente, los signos inflamatorios son francos. Hay protosis, hay tosis, hay quemosis y hay congestión conjuntival, ¿no? Característico en estos pacientes, ¿no? Ahora, como es un tema muy cortito, voy a iniciar con tumores de la órbita, ¿no? Tumores benignos y malignos. Ahora, los tumores que afectan a la órbita en los niños difieren de aquellos que se presentan en los adultos en cuanto a su histología y a su presentación clínica, ¿no? Esa es la diferenciación. Ahora, ¿cómo se clasifican los tumores orbitarios? En vasculares, tumores de la glándula lagrimal, tumores neurales y otros. Entre los tumores vasculares tenemos el hemangioma capilar, hemangioma cavernoso y linfangioma. Y en tumores de la glándula lagrimal tenemos 2, adenocarcinoma y carcinoma. Y entre los tumores neurales tenemos el glioma de nervio óptico, meningioma de las vainas del nervio óptico, neurofibroma. Y entre otros tenemos el linfoma, el radiomiosarcoma, tumores metastásicos de pulmón, de la glándula mamaria, invasión tumoral desde los senos paranasales. También te afecta, ¿no? Todo eso son tumores que se presentan en la órbita, ¿no? Y ahora, a mí me preguntan, y en esta clasificación es muy importantísimo, ¿no? Los tumores de la órbita primarios en niños, ¿cuál es el tumor frecuente de la órbita primario en niños? Yo menciono radiomiosarcoma. ¿Cuál es más frecuente? Tumores de la órbita en el adulto primarios, menciono como número 1, linfoma, carcinoma de la glándula lagrimal, liposarcoma y condrosarcoma. Entonces, acuérdense porque esa es una pregunta de examen. Dice, mencione la neoplasia maligna de la órbita en niños primarios. Radiomiosarcoma. En el adulto, linfoma, carcinoma de la glándula lagrimal, liposarcoma y condrosarcoma.
Ahora, si me menciona, ¿cuál es el tumor secundario en niños? Le menciono retinoblastoma y leucemia, dos en la órbita. Retinoblastoma y leucemia en niños. En el adulto, tumores secundarios, va el carcinoma vasocelular de los párpados, carcinoma de los senos y de la vía lagrimal, linfosarcoma y metástasis de mama, pulmón, ovario y tiroides. Entonces, acuérdense cuál es el primario en niños, cuál es el secundario en niños, ¿no? Entonces, acuérdense que el primario de órbita en niños, radiomiosarcoma. El secundario en niños, retinoblastoma y leucemia. El primario en adulto sería el linfoma, carcinoma de la glándula lagrimal, linfosarcoma y condrosarcoma. Y el secundario, ¿sí? En el adulto sería leucemia, no, sería carcinoma vasocelular, carcinoma de los senos y vías lagrimales, linfosarcoma y metástasis de mama, pulmón, ovario y tiroides, ¿no? Ahora, vamos a estudiar el radiomiosarcoma, que es el tumor que con mayor frecuencia se presenta. Es un tumor canceroso que se origina en los tejidos blandos del cuerpo, incluidos los músculos, tendones y tejidos conectivos. Es un tumor canceroso que se origina en los tejidos blandos del cuerpo, incluidos los músculos, tendones y tejido conectivo. Eso sería su definición. Tumor más frecuente en niños y adolescentes. Ocupa el 3% de los cánceres infantiles. 350 casos al año. Afecta a personas de entre los 2 a los 25 años de edad. Esas serían las características, hablando ya de epidemiología. Ahora, el radiomiosarcoma es un tumor maligno de tejido blando. Generalmente, el 3.5 de los cánceres en niños que van de 0 a 14 años corresponde a este tumor. Y el 2% del radiomiosarcoma corresponde a los adolescentes y adultos jóvenes que vayan entre 15 a 19 años de edad. La supervivencia de estos tumores es más del 70% a los 5 años, después del diagnóstico, pero es un tumor maligno. La etiología se describe que el radiomiosarcoma Ya viene el doctor, nada más que se le fue el internet. Ya cállate, pues. Ya tú, pinche Dumbo.
¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, doctor. Fuerte y Sí, claro. doctor. sí. Ajá. Entonces, la etiología sería, como se describe, ¿no? Que los radiomiosarcomas generalmente son las células de las etapas iniciales del desarrollo del feto, tras el proceso de maduración y desarrollo que da origen a los músculos. Así se describe, ¿sí? Ahora, encuentro tres tipos de tumores. Uno sería el embrionario, dos, el alveolar y tres, el pleomórfico. Tres tipos desde el punto de vista histológico, hablando de radiomiosarcoma. Embrionario, alveolar y pleomórfico. El embrionario es frecuente en niños, fíjense. El alveolar es frecuente en adolescentes y el pleomórfico en adultos. En niños ocupa el 70% y generalmente se localizan en la cabeza, cuello y vías urinarias. En el adulto, el alveolar un 20%, que lo voy a encontrar en los adolescentes. Y esto se localiza en las extremidades, en el tronco y en la región perianal. Y el pleomórfico en los adultos un 30 a 50% de ellos, ¿no? Y aquí tenemos un embrionario, que esto puede estar localizado en la cabeza, en el cuello y en las vías genitourinarias, que es una tumoración de tipo dolorosa también. El alveolar también en el tronco, en adolescentes. Factores predisponentes. Si hablamos de un embrionario, se menciona que se debe o que se presenta una anomalía en el cromosoma 11, que ahí está el defecto, ¿no? El alveolar se presenta un reordenamiento del material cromosómico entre los cromosomas 2 y 13. Y hay niños que padecen también neurofibromatosis, que también desarrolla esto, ¿no? O este síndrome que desgraciadamente ni sé yo, en primer lugar, ni lo he visto, ni sé cómo se presenta, ¿no? Por eso no lo describo, ¿no? Ni les hablo, pero de la neurofibromatosis sí. La presentación clínica es en cabeza y cuello un 40%, incluyendo los tumores de la órbita. En el tracto génito urinario, un 20%. En las extremidades, un 20% y en el tronco, un 10%. Entonces, características clínicas. La edad media de presentación es de 7 a 8 años. Predomina en hombres que mujeres. Afecta a cualquier parte de la órbita. La localización de este tumor, cuando está localizado en el ojo, es retrovulvar. Por eso produce protosis. Y la característica es que voy a encontrar una masa palpable con o sin protosis, que rápidamente progresa durante días o semanas. Esa es la característica, ¿sí? Masa palpable con o sin protosis, rápidamente progresiva durante días o semanas, ¿sí? Pero fíjense que aquí no hay dolor como en el anterior. Y aquí vemos un niño que tiene un tumor, ¿sí? Ahora, el cuadro clínico de estos pacientes es unilateral, que va a afectar un ojo. Una masa visible o palpable puede ser dolorosa o no dolorosa. Hay parestesias, hay protosis, hay desplazamiento del globo ocular, hay alteraciones en la movilidad ocular, hay tumefacción, inyección de la piel suprayacente, hay edema, eritema y quemosis. Parecido al pseudotumor, fíjense, parecido al pseudotumor, ¿sí? Y entonces aquí tenemos un paciente, un niño que tiene tosis palpebral, tiene edema y eritema
y el ojo está salido. Comparen esto con esto. El párpado lo está botando hacia afuera. Le hacemos una tomografía y vemos la masa que está retrovulvar en el vértice de la órbita. Y esta masa está empujando el ojo hacia afuera. Y por eso produce protosis. Ahora tenemos, ¿sí? Este mismo, hay otro paciente que desgraciadamente aquí tenemos la masa tumoral, mire, y lo está saliendo hacia afuera el ojo. Es otro paciente que tiene hay edema, eritema, hay tosis, ¿sí? Tanto del párpado superior y en el párpado inferior se ve que está volteado, ¿sí? Este mismo paciente lo ves a la semana y aquí ya está más claro, mira. La tosis, la quemosis, el ojo ya no ve y el ojo se está saliendo hacia afuera. Pero la localización es retrovulvar a nivel de la órbita. Este es un güerito que aparentemente no tiene nada, ¿sí? Y vean cómo aquí hay tosis palpebral, hay protosis. Por eso lo lleva. Y que tiene la evolución de 1 a 2 semanas que tiene esto. Este es otro tumor que tiene protosis, el ojo está inclinado hacia abajo y hay invasión hacia órbita. Este es otro paciente que tiene un tumor y aquí está, prácticamente el ojo está deshecho. El diagnóstico lo vas a hacer a través de exámenes físicos y antecedentes. Rayos X, la tomografía, la resonancia, le haces aspiración y biopsia de médula ósea. El tratamiento de estos pacientes es la resección del tumor, es decir, quitarlo. Segundo lugar sería la quimioterapia y en tercer lugar, radioterapia. Y a este niño que vimos, este no, está en estudio, este sí, y los tres, se le tuvo que sacar el ojo. Las metástasis son hacia el sistema linfático, hacia los pulmones y al cerebro. 3 sitios frecuentes. El diagnóstico diferencial, pues es una celulitis orbitaria que ya vimos, el pseudotumor, nos falta ver hemangioma capilar, linfangioma y neuroblastoma, ¿no? Que también se hace el diagnóstico diferencial. Entonces, a este paciente, no solo le quité el ojo, mire, le quité párpados y todo lo que es acá le dejé sin tejido. Todo esto es hueso, ¿sí? Lo que es la órbita, donde se ve el frontal. Donde se ve el frontal, el maxilar, la rama ascendente del maxilar superior, el unguis, el etmoide, toditito los huesos se ven acá. Así se queda. Y cuando yo le quito el ojo más los anexos, le llamo exenteración, que le quito toditito. Enucleación, cuando yo quite únicamente el globo ocular. Si yo quito el globo ocular, se llama enucleación. Si le quito el ojo y los anexos, se llama exenteración. Bueno, con esto damos terminado el capítulo de órbita. No sé cómo se pongan las cosas mañana, porque mañana parece que van a seguir. Si de aquí a las 9 de la noche no hay nada, yo les aviso a los jefes para ver si voy mañana a hacer el estudio de fondo de ojo para que aprendan cómo se maneja, ¿no? Y mañana también damos clases en la tarde, pero ya vamos a hacer un repaso de los tumores hasta acá. Entonces ya mañana les pregunto qué clase de tumor es esto, qué se puede tratar y cómo se debe tratar, como hicimos la vez pasada. Gracias. Entonces yo comento con los jefes mañana, ahorita en la noche, como a las 9 de la noche.